HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. ¿Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos? Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. From Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos, de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info@fromdistribution.com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. From Distribution, excelencia en insumos médicos. Ese detalle especial que siempre te hará quedar bien lo consigues en Bow Handbag. Las carteras, cinturones y billeteras más espectaculares y de las mejores marcas están en Bow Handbag. Fendi, Gucci, Prada, Valentino, solo productos originales y a los mejores precios, al alcance de un clic. Realza tu apariencia con los accesorios exclusivos de Bow Handbag. Hacemos envíos a todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos es completamente gratis. Visita bowhandbag.com y comienza a brillar. Un nuevo fin de semana y un nuevo fin de político. Allá Daniel Lara Farías, sí, por acá lo que va quedando de Neomar Hernández. Daniel. Queda que jode todavía, no te pongas exagerado. Sí, vale. De Sí, mí se queda menos. mira, De mí yo va lo dije quedando cuando, menos cada vez. claro, queda menos porque es obvio, porque el tiempo es inexorable, su paso, y yo lo dije cuando cumplí 35 años. Si asumimos que el promedio de la vida son 70, aunque ya la gente vive muchísimo más que 70, ya estoy a la mitad de la vida. Entonces, claro, va quedando menos. Me queda menos que cuando te conocí, por ejemplo. Yo te conocí hace como 15 años, ¿verdad, Daniel? Ya ni me acuerdo cuánto tiempo. Lo interesante de esto es, fíjate tú asumes que como la gente vive 70 años, tú estás en la mitad de la vida. Sin embargo, normalmente se habla de una persona de mediana edad cuando llega a los 50. Sí, Es decir, que la esperanza real es vivir 100 años. ahora. Sí, porque se habla de la mediana edad, No, ahora no, ciertamente. siempre, siempre. Que se habla mucho no de la mediana edad, se habla de la crisis de la mediana edad. No, gente de mediana edad es 50 para arriba. Exacto, adulto contemporáneo. No, Mira, adulto contemporáneo es otra cosa, pero mediana edad ¿qué es es 50 para adulto arriba. contemporáneo para ti? ¿Qué es adulto contemporáneo? En Venezuela se inventó el término adulto contemporáneo como una estratagema del tema publicitario y de la segmentación, sobre todo en medios radiales, para hablar de de lo que se llamaba muchas veces el adulto joven, es decir, una persona que aún siendo joven, es decir, entre 25 y 40 años, era una persona que ya vivía en pareja, tenía hijos, era profesional y todo aquello. Entonces se hablaba del adulto contemporáneo, es Que decir, era con fines que no publicitarios es de la... receptor, es Ujú. decir, que no era el que escuchaba los programas de la radio juvenil, que se fue más hacia abajo, más hacia los adolescentes y liceos, sino que escuchaba un segmento donde quería estar informado, donde quería que le hablaran de cosas, pero de manera ligera, donde hubiese cierto tipo de música, etcétera, eso. Ok, ok. O sea, yo sería un adulto contemporáneo Yo creo que... para esa fórmula, Lo que pasa es que como yo nací viejo, Y yo también. Yo estoy viejo, para los 35 ya estoy viejo. Todo el mundo me lo yo dice, nací no tiene el viejo. alma vieja. Claro, no al nivel lejos de eso, ¿no? El nuestro de Ramos Alú, ¿no? Que Ramos Alú nació viejo también, pero ese es otro tema, ese es otro tema. Mira, llevo toda la semana y no es un secreto para nadie, y a ti te ha pasado también, Daniel, aunque tú te has metido con el tema de Venezuela y las cosas que están pasando en la guerra interna del chavismo, que no para, aunque esta semana no hay mayores avances que podamos Que se comentar, sepa. que se sepa, eso es lo interesante, que se sepa, mirando hacia lo que está ocurriendo sobre todo en Colombia y Chile. De hecho, eso me ha dado para hacer cantidad de programas con Orlando, con Nitu, bueno, los comentarios que he hecho en solitario también. Y yo quiero seguir con esto porque, pero en el específico caso de hoy, quiero traer lo que está ocurriendo con Petro en Colombia. ¿Por qué volvemos a Petro?
Coño, Daniel, es increíble. Petro tiene ya, pasó 6 meses, ¿no? En el poder. Petro arrancó en agosto del año pasado. Tiene creo que 9 meses, o sea, ya está por dar a luz, Petro. Y está dando a luz efectivamente un modelo y está dando a luz unas formas de hacer política que nosotros habíamos denunciado. Las formas de hacer política de Petro tenían que ver mucho con la tentativa de lo que había hecho Chávez en Venezuela, aunque aquí se decía muchísimo, desde los medios de izquierda fundamentalmente, que Petro no tenía nada que ver con el chavismo, que Petro era una cosa distinta. A Petro se le llegó a vender incluso en los medios europeos como una especie de socialdemócrata, ¿no? O sea, no, un tipo que no va por la vía revolucionaria, que sí, que tiene cuestionamientos al sistema, pero que va a producir los cambios dentro de ese sistema. Ahora, yo lo que estoy viendo, sobre todo en las últimas 2 semanas, después de que se atizó la confrontación cuando se rompió la coalición de gobierno con los liberales, conservadores y tal, es que Petro se está yendo hacia una deriva cada vez más chavista. No solamente, y de hecho, no por ser amigo de Maduro y de estarle haciendo el lobby internacional a Maduro, que ya es mucho, sino por las propias cosas de política interna que está haciendo Petro en Colombia. Daniel, por ejemplo, tengo varias cosas anotadas acá que está haciendo Petro y que suenan igualitas a las cosas que empezó a hacer Chávez para trastocar a este país que alguna vez se llamó Venezuela. Primero, cuando empieza el problema en la coalición de Petro, arranca un uso en el discurso de Petro del término revolución. Petro empezó a hablar ya de revolución en Colombia. Dos, después de que habla de revolución, él no lo ha mencionado abiertamente, pero ¿qué es lo que pasa cuando a Petro se le comienzan a poner las cosas difíciles en el Congreso? Se asoma que podría convocar a un proceso constituyente, lo mismo que hizo Chávez en el año 98 y que fue el punto de partida de la desgracia. Bueno, no, quizá el punto de partida de la desgracia fue elegirlo al presidente por la vía de los votos, pero después indudablemente que se le dio el poder fue darle poder pleno con la apertura de la puerta de la constituyente en el año 99. Otro elemento, Petro lleva días y de hecho ya salió una ONG que monitorea el tema de los medios de comunicación en Colombia, ya está diciendo que los medios la tienen cargada en contra de que están falsificando la verdad. O sea, este tema de fake news, la misma guerra de los medios con la que comenzó Chávez al principio de su gobierno, ya la estamos viendo en boca de Petro cada vez que sale, fundamentalmente ahora por Twitter, ¿no? Que si esto es mentira, que si no sé qué, que los grandes medios, ya va por ahí. Hay otra nueva que estoy viendo ahora y que la usó Chávez cuando ya la cosa se le comenzó a poner color de hormiga, cuando ya la confrontación era evidente con un sector de la población. Chávez empezó a hablar de que lo querían tumbar y de que había un golpe de Estado. Petro acaba de develar, Daniel, nosotros estamos grabando en la tarde de América del viernes, y este día viernes Petro acaba de develar que hay un coronel retirado, que por cierto es muy beligerante en el campo de la derecha colombiana, el coronel John Marulanda, que estaría a la cabeza de un golpe. Esto es un coronel retirado de paso, o sea, ni siquiera está activo en la fuerza. Y que está a la cabeza de un golpe de Estado que lo quieren tumbar. O sea, ya empezó la misma crispación, podríamos decir, que era con Chávez. Y por consiguiente, ya para dejarte hablar, no hablo mucho más, vienen los llamados al pueblo a defender el proceso que se está haciendo. Él no dice el proceso, él dice las reformas, porque él anda en peo de reforma. ¿Y qué es cómo se expresa esa defensa? Ya se expresó esta semana. Salen a la calle unos colectivos indigenistas de una cosa que llaman la Guardia Indígena, armada con unos palos, a parársela en las puertas del Congreso. Coño, a mí eso me llevó a un flashback total con los círculos bolivarianos antes que existiesen los colectivos, que se paraban en la puerta del Congreso, montaron la esquina caliente y los tipos que eran de la oposición, bueno, incluso le cayeron a palo a Rafael Marín, incluso le abrieron la cabeza una vez con una viga, ¿no? Entonces, demasiadas similitudes, Daniel. La cosa se está poniendo color de hormiga. Bueno, color de hormiga está desde hace rato y no por la presencia de Petro, sino por el haber creado en Colombia un caldo de cultivo para que surgiera un personaje como Petro. Esto puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Quizás podría aplicarse esto de que lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Porque vamos primero a diseccionar qué es Petro. Petro es un ex guerrillero, un ex miembro de un grupo guerrillero que ha llegado a presidente. Eso no es inédito en el continente. Bueno, en Venezuela hubo varios que intentaron, varios ex guerrilleros que intentaron ser presidentes.
Creo que el más connotado de ellos, que no logró ser presidente, pero sí logró ser prácticamente dueño y señor de un gobierno al final, como lo fue Teodoro Pekov, y de paso, uno de los padrinos ideológicos de la oposición falsaria y protibularia, pero también estuvo Américo Martín, también estuvo Moisés Moleiro, también estuvo Héctor Mujica, también Pompeyo estuvieron Márquez. Pompeyo Márquez, también estuvo Gabriel Puertaponte. Es decir, era una cosa usual. En Centroamérica se vio, muchísimos exguerrilleros se lanzaron a la presidencia. Chafik Handal, el más conocido de ellos, que no lo logró. Es el padre político, por cierto, de este sujeto, ¿cómo se llama él? De Bukele, aunque Bukele lo niegue. Mm. Y ahí tú te vas dando cuenta, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué eso de el guerrillero que quiere llegar a la presidencia? Bueno, porque están siguiendo el ejemplo de Fidel Castro, ¿no? Con sus bemoles, número uno. Número dos, porque en realidad de eso se trata la toma del poder. Entonces, eso es lo que significa Petro. ¿Qué pasa si Petro fracasa? Si Petro fracasa, sentencia para siempre a todos aquellos que se están intentando pacificar para incorporarse a la vida política. Porque va a quedar perfectamente claro que guerrillero sirve es para matraquear, para sinvergüenciar, para secuestrar y para todo eso, que esa gente no sirve para gobernar. Es más, si revisamos uno a uno, hombre a hombre, a varios de los guerrilleros que en el continente han entrado a la política, la gran mayoría de ellos tenían algo de ideólogos para el mal, pero tenían obra escrita. Pepe Mujica fue guerrillero activo. Pepe Mujica fue parte de claro, del movimiento Tupamaro. De los Tupamaros, y por eso estuvo preso, etcétera, etcétera. Pero tú, Teodoro Pekov tenía una obra escrita. Claro. Moisés Moleiro tenía una obra escrita. Américo O Martín. sea, había gente que ahí tenía cacumen, ¿no? ¿Dónde está la tesis política de Petro? ¿Cuál es el planteamiento ideológico de Petro? ¿Cuál es la reflexión que Petro ha hecho de la experiencia colombiana como para ponerlo como pudo haberlo puesto durante todos estos años un Joaquín Villalobos de las guerrillas centroamericanas que se ha dedicado a contar por qué él es un hombre repudiado en su propio país? ¿No? O sea, ¿dónde está esa reflexión? Esa reflexión no existe en Petro. Petro es producto entonces de un estado de cosas que al final se termina convirtiendo en la expresión lógica de un proceso de descomposición del sistema político colombiano que puede convertirse o en una anécdota o en una anécdota o en una tragedia. Yo creo que en este momento está todo ganado para, con los bemoles que esto pueda tener, en ser una anécdota. ¿Por qué? Porque estoy viendo una reacción en la sociedad colombiana, en la sociedad en el sentido amplio, en los conglomerados organizados, militares retirados, empresarios, universitarios, académicos, escritores, intelectuales, periodistas, políticos que estaban en el retiro o que no están en la primera línea. Oye, gente que forma opinión, gente de la cultura haciendo unos señalamientos que llaman mucho la atención. Por otro lado, el tema de Petro con la palabra revolución. Recuerda que quien introduce la palabra revolución en el lenguaje de Chávez no es Chávez, quien da esa maravillosa oportunidad es Jimmy Carter. Cuando ¿Así? Jimmy Carter cuando Jimmy Carter era observador de las elecciones que gana Chávez, Revocatorio. fue Jimmy Carter quien dijo que él había sido testigo de una revolución, del inicio de una revolución pacífica. Y Chávez, un presidente gringo dijo la palabra revolución, entonces yo digo, es una revolución pacífica. Y por ahí empezó el chascarrillo y después, es decir, esta es una revolución pacífica pero con armas. Pero no desarmada, exactamente. Y por ahí se fue hasta que se llegó donde se llegó. En el Por ahí se va caso para Cuba. claro, en el caso de Petro no tenía de dónde agarrarse para usar la palabra revolución.
Y como él viene de la escuela liberal, y quienes lo apoyan y quienes están a su alrededor son fundamentalmente gente del liberalismo colombiano, El Partido Liberal, es lo que está queriendo decir. que es una gente tirada para la socialdemocracia hasta el punto de que son miembros de la Internacional Socialista, Sí. que es una gente que cree en las reformas. Él saca la bandera hablando de las reformas, que es una forma de decir, yo soy liberal. Eso es importante, ¿no? Yo soy socialdemócrata, yo soy liberal. En Europa no lo reciben por eso. En Europa lo reciben es porque él es aquí en Europa tienen la costumbre, sobre todo los medios de comunicación y los políticos, les encanta un gorila, pero en una jaula. O sea, les Sí, encanta un sí, gorila, pero en el zoológico. Daniel, es un poco el cierre del ciclo de un tipo que es lo que Carlos Rangel llamaría el buen salvaje. Es decir, Petro fue Exactamente. un guerrillero que Que se supuestamente domesticó. luego se convirtió, bueno, estoy ironizando, es como que un tipo que los misioneros lo pacificaron y lo volvieron a la religión católica. Entonces ahora Sin come con quererlo. cubierto. Bueno, exactamente. Aparte de eso, está transitando, y es aquí donde tiene los problemas. Yo sigo pensando que el interés de Petro no es quedarse en el poder, ni buscar la reelección. El interés de Petro es el liderazgo de la izquierda internacional, hambrienta de un liderazgo que le ayude a promover. Necesita la izquierda a un Petro que se pueda convertir en un promotor, ¿verdad?, de el modelo socialista por la región para pararlo enfrente de los Estados Unidos y para pararlo enfrente de fenómenos que están emergiendo utilizando la necesidad permanente de tener un caudillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se inventaron a un caudillo que no es de izquierdas, o por lo menos lo han construido como un fenómeno caudillista sin ideología, que es Bukele. Sí. Y ahora está surgiendo el fenómeno de un caudillo que que no utiliza la espada ni se monta a caballo y va con la espada cortando cabezas, sino que el tipo utiliza los libros de Milton Friedman, que es este señor Milley. Entonces, frente a ese fenómeno, que no es más que lo mismo, caudillismo, la izquierda, que ha utilizado el caudillismo de forma inteligente, pero para los fines de la izquierda, necesitan a alguien que pueda ser un fenómeno viral, que pueda ser un fenómeno que le llegue a los jóvenes, que pueda ser un fenómeno encantador. Pensaban tenerlo con Boric, pero Boric es No da la talla. un incapaz emocional, un tipo que tiene una discapacidad emocional terrible, un tipo que bueno, estos días lo vi que se quedó metido en un tobogán, cosa tan penosa, una cosa ridiculísima, el tipo lo que hace es hacer el ridículo. Como un Mario Bros, una cosa así. Pero siguen utilizando las mismas, los mismos instrumentos. ¿Qué está haciendo Petro ahorita? Amigo, transitando el camino del no me queda más remedio. Exacto. Atizando la confrontación para No me queda generar más la remedio. justificación. Ese es el camino que transitó Allende y sabemos dónde terminó Allende. Es crispar a la sociedad a un punto en el que no tengo más remedio. Me lanzo a este Y golpe. entonces empieza con la cuestión, y aparte de eso, él está asumiendo esa, no, yo soy el tipo civilizado, tal, todo aquello, Todos no sé contra mí. qué, Es el todos pero contra si no mí. lo hacen, entonces el pueblo se va a levantar y tal. Eso fue lo que llevó a Allende a la desgracia. A Chávez lo llevó al 11 de abril y a la sociedad venezolana la llevó a graves situaciones que todavía el día de hoy padece. Entonces, lo que está haciendo Petro no es nuevo. ¿Dónde creo yo que va a terminar esto? Bueno, donde la sociedad colombiana decida que termine. El problema es que las alegorías no son elásticas, porque el ejército colombiano no es el ejército chileno, y viceversa. No estoy hablando de que sea uno mejor u otro peor, pero a ver, el ejército colombiano desde hace bastante rato está dedicado a salvaguardar a la nación colombiana de los rigores de la guerra de guerrilla en su contra. Y son el que se mete a soldado en Colombia, el que se mete a policía en Colombia sabe que va a echar plomo y sabe que su vida está en riesgo. Que no es lo No mismo que es el ejército igual, venezolano, Daniel, que tiene no es años que no igual libra una un guerra. militar venezolano que la guerra la conoce por Counter-Strike Por Call of que Duty. un, que un soldado colombiano
que está echando plomo desde el primer momento en que entró a la escuela. Entonces, yo creo que aquí esto es una caja de sorpresa y que hay que estar muy pendiente, pero yo no creo, sinceramente, que Petro pueda hacer todo cuanto le dé la gana, pero pareciera que tampoco quiere hacerlo, que el interés es crispar y abrir camino entonces a la mano dura del futuro. Entonces que se le radicalice inclusive. No te extrañe que hasta se divide internamente, que salga Francia Márquez a combatir a este señor y a quedarse con la agenda radical y que aquí entonces venga el radicalismo de la revolución de la mano de la señora Francia Márquez y el quilombo entero y todo aquello y salgan con machete en la mano, porque es que así son. Porque de paso los es una radicales señora que viene de originarios las versus los guerras de calle. reformistas traidores. Esa señora viene de las guerras de calle, esa señora viene del tema de la primera línea y toda aquella cosa. Entonces, Sí. bueno, habrá que esperar. Yo creo que esto está en desarrollo todavía. Lo interesante, y me quedo con esto al final, que ha ocurrido todos estos días, es la reacción en cadena de distintos sectores. Tú lo asomabas en el empresariado, porque bueno, Petro está con el tema de la reforma laboral, hay un tema importante allí. Hay una reacción de los medios que parecían domesticados, subyugados a la agenda de Petro. Y por eso es que Petro está cargando tan duramente contra los medios de comunicación. Ya hablábamos de las similitudes con Chávez. Hay una reacción de estos componentes que tienen mucha importancia por lo que tú dices, porque es un ejército y son unas fuerzas policiales que han combatido al terror y al terrorismo que ha significado el tema del narcotráfico y la guerrilla en Colombia por décadas, de los militares y los policías retirados que se han manifestado en contra de Petro. Y hay una reacción de lo que llamaríamos nosotros el cogollo, es decir, los partidos políticos del establishment colombiano en contra de Petro. Entonces, hay como una reacción en distintos frentes al mismo tiempo. Bueno, por no hablar de la más señera quizá, que es la reacción que ha tenido el propio Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia y del propio Fiscal General de la República. Entonces, hay como unos atisbos importantes de reacción de distintos sectores frente al proyecto de las imposiciones de Petro. Nosotros veremos qué ocurre en lo sucesivo, pero es un caso que sin lugar a dudas nos está apasionando mucho y nos va a dejar muchas cosas interesantes que comentar al cabo pues, de un tiempo. Nosotros vamos a despedir por el día de hoy sin antes recordarles que pueden seguirnos en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Además recibes recompensas como estar en estas grabaciones en vivo con nosotros cada vez que estamos haciendo la grabación, tanto de este como de la ñapa para fuera de orden. Además disfrutas de los confesionarios. Gracias a todos por suscribirse a nuestros canales también y les recuerdo que entonces también podrán ver la segunda parte de esta conversación en el canal de Daniel Lara Farías, como todos los domingos, en Fuera de Orden, la ñapa en Fuera de Orden. Nos vemos la semana próxima y nos vemos en la ñapa. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país, todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano.
Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos, Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y, por supuesto, el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia.